Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda CIPA de la unidad 2, tarea 2. Mi nombre es Juliet Zabalza. En esta noche vamos a realizar la explicación de la tarea 2 o de la guía perteneciente a la tarea 2 del curso Pensamiento Lógico y Matemático, ¿sí? Bienvenidos, esperamos que sea de mucha ayuda. Es importante que ustedes asistan a las CIPAs para poder entender o de alguna manera lograr realizar los ejercicios de la mejor manera, que cuando ya lleguen al foro podamos tener nosotros una mejor realimentación e interacción como tal del tema, ¿sí? Entonces, profe, la invito para que demos inicio a la unidad 2 de cuantificadores de nuestra tarea 2. Bueno, muchas gracias, profe Juliet. Estimados estudiantes, quien les habla la docente Mireya Gómez. Yo me encuentro ubicada en un lugar muy lejano de ustedes, en el departamento de Huila, en Pitalito, por aquí, lejísimo. Y desde acá, pues con mucho gusto apoyándolos en la explicación de la temática de esta unidad número 2. Realmente la unidad número 2 es una unidad muy, digamos así, algo sencilla, donde ustedes tienen la oportunidad y según las estadísticas y los resultados reflejados a lo largo del curso, es la tarea en donde la mayoría de los estudiantes obtienen el puntaje total de la tarea, porque la temática permite comprenderlo más fácil, rápido, y entonces el desarrollo de los ejercicios quedan supremamente bien. Bueno, esa tarea ustedes la tienen habilitada ya a partir del 4 de julio y finaliza el 17 de julio. Entonces estamos a escasas 2 semanas para el desarrollo de esta actividad. Recuerden, estimados estudiantes, recuerden, estimados estudiantes, que la primera actividad que vamos a hacer es ingresar al foro e indicar qué letra va a resolver, porque como son 5 letras para cada uno de los estudiantes, entonces es importante que ustedes ya en este momento, si no lo han hecho, lo hagan después de este encuentro, ingresen a su foro y publiquen inmediatamente qué letra va usted a desarrollar. Esto con el fin de que no haya repetición en la letra, porque ya nos ha ocurrido que hay estudiantes que dicen, escojo la A, y el que está despistado y entra al último día dice, yo también escojo la A, y resulta que se le va a tener en cuenta esa que la seleccione primero. Entonces, es el primer paso a seguir en el desarrollo de la guía. Luego de que usted ya haya seleccionado, puede realizar la lectura de las referencias bibliográficas. También están dentro del foro unos videos explicativos de cada ejercicio para que pueda usted entender, comprender la temática y empezar a hacer su tarea. Seguidamente, participe usted en el foro de la tarea número 2 con el desarrollo de los 4 ejercicios, ¿sí? Aquí perdón, aquí ustedes pueden aportar de a uno en uno o en un solo aporte subir los 4 ejercicios. ¿Qué es importante? Que si usted hace ese aporte en el foro, el docente realiza la revisión, ¿cierto? Y la posterior realimentación. ¿Qué significa? Que el docente le va a decir, fulanito, mire, en el ejercicio 1 se equivocó en tal parte, haga el favor de corregir. Y eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta porque a la hora de enviar el trabajo final, lo que esperamos nosotros los docentes es que nos entreguen un trabajo perdón, corregido. Hay estudiantes que nosotros en el foro les escribimos dónde están los errores, pero no corrigen y vuelven y entregan una tarea con errores o incompleto y pues la nota no va a ser la mejor. Entonces es importante que usted realice el ejercicio, lo suba al foro, nosotros lo revisamos, le realimentamos y si hay observaciones, pues corríjanlo para que al final, en el paso 5, ustedes suban un documento final, perdón, bien sea en Word o en PDF, en el entorno de evaluación y asimismo nosotros poderlo calificar. Bueno, eso con respecto a alineamientos generales. Bien, vamos al primer tema de esta segunda unidad. El tema tiene que ver con los cuantificadores. Como su nombre lo indica,
cuando hablamos nosotros de cuantificadores, estamos haciendo referencia a la cantidad de elementos que en este caso nosotros vamos a encontrar en una proposición categórica. A mí me cogió la tos. Y resulta que esos cuantificadores se representan a través de unos símbolos. Y los símbolos pues nos permiten determinar qué tantos elementos, cuántos elementos hay dentro de una proposición categórica o en un conjunto determinado que estemos hablando. Como nos indica la cantidad, entonces también nos va a indicar el tipo de elementos. Aquí nos dice de un conjunto dado y que esos elementos deben cumplir con cierta propiedad. O sea, todos deben tener o cumplir una característica. Las expresiones más utilizadas en este tema de los cuantificadores son las que ustedes observan ahí en el cuadrito de diálogo. Está la palabra todos o todos, si es plural o singular, algunos, algunas, algún, alguna, ninguno, ninguna. Miren esta, todos, y ahí va la expresión, y luego no, todos, no, solo uno, cuando hablamos de que un solo elemento del conjunto cumple la característica, y existe por lo menos uno. Entonces aquí ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de cuantificadores vamos a nombrar la cantidad, vamos a decir, la cantidad de elementos que hay en un conjunto o que en este caso sería una proposición categórica, que en este caso, digamos, estén haciendo alguna función. Perdón, voy a tomar un poquitico de agua. Bien. Miremos el ejemplo. Dice aquí, todas las plantas elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Ahí está en la parte inicial el cuantificador, que significa todas. Y cuando nombramos todas, hace referencia a todas las plantas que existen en el universo. Grandes, medianas, chiquitas, ornamentales, no ornamentales, medicinales. Hace referencia a todas y dice que el alimento de esas plantas se hace mediante la fotosíntesis. Ahora aquí, algunos animales son carnívoros. Miren ustedes que el cuantificador está al inicio de esa proposición categórica. Y abajo, solo ese es el cuantificador. Solo un equipo puede ganar el partido. Este cuantificador es único porque no van a haber más elementos o más personas o más equipos en este caso que puedan ganar un partido. Si hay una eliminatoria, siempre va a haber un equipo ganador. Hasta aquí, ¿hay preguntas, estimados estudiantes o profe en el chat? No, mi profe, hasta aquí no. No hay nadie escrito en el chat. ¿No hay? ¿Dudas? No les dé pena preguntar. Para eso sí me perdonarán, sino que hoy está el día muy frío y a mí me afecta el frío. Sí, tranquila, profe. Bueno, gracias. Bien, ahora vamos a ver la notación. Cuando nosotros vamos a denotar un enunciado cuantificado, entonces se escribe el cuantificador correspondiente seguido de la proposición categórica. Recuerden ustedes que cuando hablamos en la unidad número 1, hablábamos de las proposiciones simples y las compuestas. Y decíamos que una proposición simple tenía el sujeto, tenía el verbo y tenía el complemento, ¿cierto? Ahora, esto es una sola proposición, tiene sujeto, verbo y complemento. Cuando ya le agrego la palabra categórica, ¿sí? Porque la voy a clasificar, entonces ya aparte, acá iniciando del sujeto va el cuantificador. Voy a hacer una C aquí y demás. Porque iniciamos con el cuantificador, luego el sujeto, luego el verbo y el complemento. Observemos el ejemplo. Dice, algunos estudiantes asisten a citas. Algunos estudiantes asisten a citas. Y aquí lo estamos viendo, no todo el grupo está aquí. Entonces hay algunos, es el cuantificador. Si ustedes ven, está al inicio. Y el resto, estudiantes asisten al CIPAS, es la proposición categórica. Bien.
Resulta que, de acuerdo al tipo de cuantificador que encontremos dentro de una proposición categórica, los vamos a dividir entre universal, particular o existencial. Y para cada uno de ellos ustedes van a encontrar que hay algunos que son cuantificadores universales afirmativos o cuantificador universal negativo. Puede ser particular o existencial, pero entonces también está en la versión afirmativa y en la versión negativa. Aquí lo nombramos particular o existencial porque en algunos libros lo encuentran así, particular. En otros lo encuentran existencial, pero hacen referencia a la misma situación o al mismo cuantificador. Bueno, entonces vamos a hablar del primero. El primer cuantificador, que es el cuantificador universal, dice aquí que encierra todo un grupo de objetos, personas, y que ese objeto o esas personas cumplen la característica en común, así como en una de las canciones que dicen todos en la cama o todos en el suelo, o sea, ninguno se libra, ¿no? Entonces, con ese cuantificador universal, estamos diciendo que todos los elementos de un conjunto cumplen esa característica. El símbolo de ese cuantificador universal es una A mayúscula, pero ustedes la ven aquí, está al revés. Ese es el símbolo de ese cuantificador universal. Ahora, la simbología, en la simbología, observen acá en esta parte izquierda, nosotros lo vamos a escribir de la siguiente manera. Hacemos un paréntesis, luego el símbolo del cuantificador universal y esta X. Esta X siempre va a estar allí porque es el elemento del que estamos hablando, ¿sí? Y a esto que está aquí encerradito, entonces lo vamos a llamar cuantificador. Luego, después de ese paréntesis, encontramos un P de X, que esta P hace referencia a la característica común que cumplen el elemento o que se está cumpliendo en esa proposición categórica. Entonces, no se me van a asustar por ahora porque estamos viendo la teoría. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que, si tienen dudas, empiecen a preguntar. Bueno, la simbología. Entonces, vamos a hablar del cuantificador universal afirmativo, que es este que está aquí de color azul. Ese cuantificador universal afirmativo se lee de la siguiente manera. Para todo. Esta A al revés, que ven acá ustedes, se lee para todo. ¿No es cierto? Entonces ahí diríamos para todo X, está aquí, para todo X, y aquí diríamos se cumple ¿qué? Y vamos con la característica. Ahora revisemos el cuantificador universal, pero negativo. Miren la diferencia entre el uno y el otro. Estructuralmente hablando es muy similar, pero la diferencia es que cuando es negativo vamos a negar la característica que tienen en común. No es correcto escribir de esta manera y ponerle acá el símbolo de la negación, que puede ser una L hacia acostadita o una S acostadita, ¿sí? Que lo han visto ustedes de pronto en los libros, así como si fuera una S. Una curvita, es que el mouse no le permite a uno dibujar bonito. ¿Listo? Así como está de esta manera, no es correcto, ¿sí? Porque nosotros no vamos a negar el cuantificador. Lo que tenemos que negar, lo que vamos a negar es la propiedad o la característica en común. ¿Listo? ¿Preguntas, estudiantes? ¿Preguntas? ¿No les dé pena? Hasta el momento no hay manitos levantados, ni preguntas. Hay dos opciones. O entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, digamos que sí están entendiendo, se está haciendo una explicación excelente. Sí, ese es el tema cuando uno no le pregunta. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, cuando es cuantificador universal, mis queridos estudiantes, recuerden que hace referencia a todos los elementos de ese conjunto o a todo de lo que estemos hablando, cumplen con la característica. O todos en la cama o todos en el suelo.
O hay o no hay. ¿Listo? Bien. Ahora miremos el ejercicio. Este ejercicio es muy similar al que ustedes tienen en el ejercicio número 1. Entonces, si ustedes tienen por ahí a la mano la guía, pueden ir revisando su ejercicio y pues aquí vamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, en el ejercicio número 1, a ustedes les piden o les dan un argumento, como aquí, un argumento y tiene una línea, ¿no? Bueno, y resulta que aquí les dicen que hay que completar en esta línea, hay que escribir el cuantificador, que al yo escribirlo aquí, hace que esta expresión o esta proposición categórica sea verdadera, ¿sí? Aquí en este espacio. Entonces usted dirá, pero ¿cuál es el cuantificador? Me voy a devolver un momentico. Recuerden aquí que encontramos unas palabras claves o que las frases más utilizadas. ¿Sí ven? Entonces tenemos que revisar allá en esa línea si la palabra correcta sería todos, o todo, o algunos, o algunas, alguna, ninguno, ninguna. Hay que revisar eso. Entonces vamos para acá, voy a volverme a rapidito y debemos escribir acá. Aquí es cátedra unadista, me quedó el dibujito acá. Entonces, si el argumento dice, los estudiantes de la UNAD matriculan cátedra unadista, ¿cuál será el cuantificador? Ahí le doy la palabra a los estudiantes, bien sea por el chat o por micrófono. ¿Cuál creen ustedes que sea? Algunos. Todos. Bueno. Revisemos si puede, acuérdense que la idea es que el cuantificador que escribamos aquí debe convertirme en toda esta expresión, que al yo leerla sea verdadera. Entonces, bueno, perdonarán, pero no soy muy buena para escribir con mi mouse, pero voy a hacer el esfuerzo. Algunos, revisemos a ver si al leerla completica ese valor de verdad que tiene esta proposición categórica es verdadero. Algunos estudiantes, aquí en este caso, pues le quitaríamos la palabra los, que eso es válido para poder que quede coherente, ¿no? Que tenga sentido lógico. Entonces diríamos, algunos estudiantes de la UNAD matriculan cátedra unadista. ¿Ustedes creen que sea cierto eso? ¿O todo el que se matricula en la UNAD debe ver cátedra unadista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Pueden escribir en el chat también, chicos. Yo pienso que todos debemos verla. Sí, muy bien. Ahí la palabra algunos hace que esto sea falso. Entonces no es correcto en el desarrollo de mi ejercicio número 1 porque me dice que debe quedar verdadera la situación. Entonces, algunos no es, ¿no es cierto? Porque todas las personas que ingresan a estudiar en la universidad deben matricular cátedra unadista, que algunos la matriculan en el primer semestre, otros en el segundo, ¿sí? Entonces aquí la palabra correcta o el cuantificador correcto, ay, no, Dios mío, con mouse no es lo mismo, es la palabra todos. Entonces ahí decimos, todos los estudiantes de la UNAD matriculan cátedra unadista. Entonces, va revisando su guía. En el primer punto, usted debe escribir el cuantificador. Luego debe escribir qué tipo de cuantificador es. Bien, entonces para saber qué es un cuantificador universal, recuérdense ustedes allá que la palabra que lleva el cuantificador universal es todos y la palabra ninguno, ¿no? Esas son las dos palabras más comunes utilizadas en el cuantificador universal. Y se dice que es afirmativo porque aquí en este lado no, o sea, no está la palabra, suena redundante, pero bueno, no encontramos ahí la palabra no. Si dijéramos, todos los estudiantes de la UNAD no matriculan cátedra unadista, ya este cuantificador no sería afirmativo, sino que se convertiría en un cuantificador negativo. Como no está la palabra no, entonces por eso en este caso
nuestro cuantificador es universal, porque está la palabra todos, y es afirmativo porque no hemos mirado nada en este espacio. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿cómo quedaría? Entonces ahí está. Todos los estudiantes de la UNAD matriculan cátedra unadista. Bien. Ahora la simbología. Revisemos eso. En la simbología, ustedes van a escribir entre paréntesis el símbolo del cuantificador universal, que significa para todo. X, recuérdense que la X hace referencia, en este caso, al sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Pues los estudiantes, esa X. Entonces, para todo X que pertenece, aquí esto es por regla general, lo vamos a escribir, que pertenece a un conjunto universal. Ahí ustedes pueden dejarlo de esa manera, ¿no? Entonces, para todo X que pertenece, en algunos libros ustedes no van a encontrar la U allá, sino la A, o van a encontrar la B, pues porque hace referencia a un conjunto. Para todo X que pertenece al conjunto A o B, ¿sí? Perdona que le interrumpa. El estudiante Jorge Caro levantó la manito. Bueno, Jorge. Sí, profesora, buenas tardes, buenas noches, qué pena para todos, para todas las personas que están conectadas. Una pregunta, ahí cuando estamos hablando de que ese conjunto es universal, ahí en la pertenencia a la universal, estaríamos hablando de, como estamos hablando de una pertenencia específica de la UNAD, se asume que ese conjunto es universal. Sí, o sea, en algunos libros ustedes siempre van a encontrar aquí la U de conjunto universal, que hace referencia a todos los elementos, independientemente de lo que estemos hablando, ¿sí? En este caso, ese conjunto universal hace referencia a los estudiantes de la UNAD, ¿sí? Ese conjunto universal. Por eso les decía yo que pueden ponerlo de esta manera o le pueden poner para todo X que pertenece al conjunto A o al conjunto B o al conjunto C. Pero siempre la estructura debe ir así, manifestando que ese elemento X está dentro de un grupo, dentro de un conjunto. No sé si me di a entender. ¿Sí quedó resuelta la pregunta? Sí, señora. Bien. Jorge, Listo. Sí, la pregunta. Se le comprendió. Gracias. Ah, ok, bien. Entonces, si usted duda qué poner aquí, entonces póngalo así, para todo X que pertenece a U, al conjunto universal, y listo. ¿Ya? Bueno, ahora ¿qué sigue después de este primer paréntesis? Viene la característica en común, pero si ustedes se dan cuenta aquí, hay un error en la diapositiva, pero no se preocupen que para eso estamos, ya aquí lo corregimos, y resulta que aquí lo que vamos a decir es que ese X, aquí lo que tenemos que escribir es de lo que estamos hablando, entonces de que los estudiantes matriculan cátedra unadista, ¿sí? Ahí como para que no nos vayamos a confundir, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Yo corro de una vez este video. Voy a volverla a modo presentación para que nos quede como más grandecito. Bueno, listo. Entonces, retomamos. Tenemos en el primer ejercicio un argumento y ustedes deben complementarlo con un cuantificador de tal manera que al leerlo completo sea verdadera la situación. Entonces ahí ya dijimos que todas las personas que se matriculan en la UNAD deben ver cátedra unadista. Entonces todos los estudiantes de la UNAD matriculan cátedra unadista. Ahí la simbología siempre vamos a utilizar esto, que es el símbolo del cuantificador universal, que dice para todo X que pertenece a un conjunto universal. ¿Y qué pasa con ellos? Entonces, aquí entre estos dos paréntesis, uno en español dice, ¿se cumple qué? Entonces, ¿qué cumplen? Ah, que eso X, que ese elemento X, es decir, que esos estudiantes matriculan cátedra unadista. Bueno, ahora, ¿cómo se lee? Se lee para todo estudiante X, miren, ahí está. Es decir, que ahí ya empezamos a hacer esta lectura de acuerdo a cómo está expresado simbólicamente. Para todo es esa al revés, que ustedes ven ahí, que es el primer pedazo. Para todo. Luego la X.
estudiante X, estudiante X. ¿Por qué la palabra estudiantes? Porque acá arriba estamos hablando de estudiantes. Si dijeran docentes, pues entonces sería docentes. Si dijeran personas, pues entonces aquí iría la palabra persona. X. Entonces ahí dice, tal que, es lo que viene aquí en el medio de estos dos paréntesis, que no hay nada dibujado, pero ahí es tal que, o se cumple que, ¿no? O se puede decir que, bueno, por lo general decimos tal que X, es decir, esos estudiantes, matriculan cátedra UNADIS. Entonces, en el ejercicio número 1, usted debe hacer tal cual todo, si quiere tómele un pantallazo, porque usted debe hacer tal cual como aparece en pantalla el ejercicio. Entonces, complementa el cuantificador, dice qué cuantificador es, luego escribe la expresión completa en lenguaje natural, en simbología, y luego cómo se lee. Bien, ahora vamos a pasar al cuantificador universal, pero negativo. Entonces, digamos que es esa misma expresión, pero observen ustedes que la diferencia aquí ya es el cuantificador. Si aquí era todos, en el negativo va a decir ningún. ¿Sí? Ningún estudiante de la UNAD ve cátedra UNADIS. Ya lo negamos, por eso es cuantificador universal. La simbología es exactamente igual a la que ustedes ven arriba. Aquí no decimos matriculan en el ejercicio, en el ejemplo 2, ¿vieron? Solo decimos que ve. Bueno, entonces, sino que la diferencia aquí es que va a estar la negación de aquí definiendo la propiedad, ¿no? Entonces ahí ya decimos ningún estudiante de la UNAD ve cátedra UNADIS. Ahora, ¿cómo se lee? De la siguiente manera. Ningún estudiante X, tal que X, o que es estudiante X, ve cátedra UNADIS. Esa sería la forma de escribirlo de manera negativa. ¿Sí? También podemos utilizar esta expresión que está ahí al final. Podemos escribir el cuantificador todos al inicio, todos los estudiantes X, tal que X no, ¿se acuerdan? Vean, metemos el no, la negamos en la, perdón, en la característica. Entonces, todos los estudiantes X, tal que X no ven cátedra UNADIS. Aquí usted le puede agregar una N como para que tenga sentido lógico en plural, ¿no? Todos los estudiantes X, tal que X no ven cátedra UNADIS. Y ahí, entonces, estimados estudiantes, ya resuelto el punto número 1. ¿Preguntas para continuar? Bueno, profe, hasta el momento no hay manitos levantadas y tampoco por el chat, ¿sí? De todas maneras, Yo profe, tengo yo una quería recalcar. pregunta. Ah, ok. Sigue, Jenny. O sea, es que la profe en el de arriba nos dice que, o sea, si la proposición llevara no, también se puede cuantificador universal negativo, o sea que también se podría todos y sería cuantificador universal negativo, no necesariamente que tiene que decir ningún. Exacto. O sea, podemos decir acá, digamos que acá arriba tiene este todos, pero si aquí está la palabra no, ya es negativo. ¿Listo? Okay. Si aquí tiene la palabra no, es que este mouse no me deja. Si aquí tiene la palabra no, ya lo convierte en universal negativo. Sí, es que ¿Listo? pensé que obligatoriamente tenía que decir ningún. No, no señora. Ahí está. Pueden encontrarlo De todas maneras. de las dos maneras. Ok. Bueno, vámonos al existencial o particular. Resulta que el existencial indica que al menos un elemento, al menos uno, cumple la característica que estamos indicando o la característica en común. Si ustedes vieron el universal son todos o nada, todo o nada, ¿cierto? En cambio aquí no, nos da la opción de que algunos se queden por fuera. Entonces, el símbolo de ese cuantificador, como ustedes lo ven, es una E viendo hacia la izquierda, o una E al revés, le digo yo, ¿cierto? En la E. Y la estructura en general es la misma que la del cuantificador universal. Lo que cambia es el cuantificador como tal. También encontramos cuantificador existencial afirmativo y también está de manera negativa. ¿Cómo se lee? Eso es lo que cambia. En el universal decíamos para todos.
En este existencial o particular se dice existe al menos un elemento de cristal que es elemento tal. Y si se fijan ustedes en la estructura es exactamente igual. La única diferencia aquí es el símbolo del cuantificador. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo. Miremos este ejemplo. Entonces aquí, bueno, se me pasó la raya. Dice argumento. Entonces, los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Como quisiéramos nosotros, ¿cierto, profe? Que aquí dijera un cuantificador, todos. Todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Sería magnífico. ¿Cierto? Pero como aquí la idea es completarlo con el cuantificador existencial o particular, la palabra que a mí me representa ese cuantificador es la palabra algún o algunos. ¿Bien? Entonces, si lo vamos a pasar a cuantificador existencial afirmativo, deberíamos escribir entonces allí la palabra, aquí como está, como su nombre lo indica, estamos por allá, algunos, ¿sí? Estudiantes entregan su tarea a tiempo. Y esto es verdadero, porque puede ser que un estudiante tenía ya aquí lista la tarea para enviarle, se fue la energía, no la alcanzó a enviar. Entonces, no, por eso se dice siempre ahí va a ser verdadero, porque no todo el mundo entrega antes del tiempo o a tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces ese cuantificador es existencial y es afirmativo, porque si ustedes ven en el resto de la expresión no está la palabra no. No lo estamos negando. La simbología, igualita que la anterior, ¿no es cierto? Ubicamos el cuantificador existencial, la X, que hace referencia a los estudiantes que pertenecen a un conjunto universal. ¿Y qué pasa con ellos? Ah, bueno, que algunos de ellos entregan su tarea a tiempo. ¿Cómo se lee? Entonces se lee, existen algunos estudiantes X, tal que esos estudiantes entregan su tarea a tiempo. Bien, y si lo vamos a negar, entonces el cuantificador existencial negativo sería de la siguiente manera. Perdón, yo me fui mucho. Y aquí observen que si no hay sino una manera, hay solo una manera de decirlo, ¿no? No como en el anterior que sea ninguno o todos, no. Aquí es solamente, existe al menos un estudiante X, tal que ese X no entrega su tarea a tiempo. También pueden tomarle una captura de pantalla a esta partecita. Y con esto las claves para los ejercicios. Sí. Este apoyo también lo encuentran en el anexo que se les deja ahí a ustedes en el campus, ahí también lo encuentran. Bien. Yo les dejo también los links de grabación de las citas. Sí, sí, señor. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a practicar aquí con los estudiantes. Aquí está descrito tal cual como deben de resolver ustedes ese ejercicio, número 1. Entonces dice que a partir de la siguiente pareja de argumentos, miren, encontraron 2 argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Entonces dice, completar con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. O sea, no es inventarme cualquier cuantificador, sino que cuando usted lo lea, diga, ah, esto es verdad. ¿Listo? Y luego, definir la simbología del argumento con la respectiva lectura, tal como hemos visto ahorita. Y al final, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, o existencial, afirmativo o negativo. Entonces, tenemos estas 2 expresiones o estas 2 proposiciones categóricas aquí y vamos a, perdón, ya me estaba dando la pista, vamos a completarlas. Bueno, entonces, en el chat o con el micrófono me van diciendo y yo voy diligenciando. Aquí dice, las personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. ¿Cuál será el cuantificador aquí? Sería todos. Todos.
No, Preguntamos. serían no todas. No Ah, todas, perdón, todas. no todas. No todas. Cuando decimos no todas es universal, es decir, que ninguna persona tiene las vacunas. Bueno, entonces revisemos nuevamente. Las personas, digamos que aquí yo lo puedo también cuadrar, voy a devolverme acá. El micrófono abierto. Voy a quitarle aquí, personas. Ya. Gracias, listo. Bien, entonces ahí están viendo bien la pantalla, ¿se ve grandecito? Sí, señora. Sí, ok. Entonces miremos. Personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Veamos la realidad. ¿Será que yo puedo ubicar aquí la palabra todas y eso es cierto? ¿Qué me dicen ustedes? Yo puedo decir que todas las personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Acá hay un estudiante que dice que no. No, exacto, muy bien, no, porque unos tienen una dosis, otros tienen las dos, otros tienen tres, y hay un grupo antivacunas que no se quiere vacunar. Por lo tanto, ese cuantificador ahí con la palabra todas no me funciona. Entonces, ¿cuál sería el correcto? Entonces sería algunas. Muy bien, algunas. Listo. Ahí sí ya, miren, algunas personas tienen las vacunas completas contra el COVID-19. Y ya esto digo, es cierto. Recordemos que todo el mundo va. Bien. Ahora miremos el de abajo. Estudiante de la UNAD estudia 100% presencial. ¿Cuál será el cuantificador aquí? Jorge, tienes el micrófono abierto. Ahí sería ningún. Muy bien. Ningún estudiante de la UNAD, ¿sí?, estudia 100% presencial. ¿Listo? Y esto sí es verdad. Si es de la UNAD, estudia virtual. ¿Listo? Bueno. Entonces, de acuerdo a eso, miren, aquí ya lo tenemos, los dos, hay que escribir. Primero, revisar el cuantificador. Segundo, la simbología. Si es existencial, entonces recuerden que dice existe por lo menos o existen algunas, así como está aquí, que también se puede nombrar personas X, tal que esas personas tienen las vacunas completas. La simbología y el tipo de cuantificador. Así es como hay que resolver el ejercicio. Entonces, como aquí dice algunas, el cuantificador es existencial. Y como no hay nada, no está por aquí la palabra no en ninguna parte, entonces es afirmativo. Bien, ahora sí vamos al segundo. Dice, ningún estudiante de la UNAD estudia 100% presencial. Entonces ahí está. La simbología del argumento, voy por acá abajo, la tenemos aquí abajo. Entonces, ahí ya no decimos para todos, sino para ningún estudiante X, tal que ese estudiante estudia 100% presencial. Bien, ahí con eso entonces ya más pistas para dónde, para que ustedes tengan opciones de cómo desarrollar el ejercicio número 1. Bueno, vámonos a esas proposiciones categóricas para empezar a resolver los ejercicios 2 y 3. Bueno, entonces, la proposición categórica dice que es una expresión en la cual se puede definir si es falsa o es verdadera, ¿cierto? Y que ellas están referenciadas por unas categorías o clases que hacen que nosotros las podamos relacionar y llegar a una conclusión. Entonces miremos acá el ejemplo. Dice, todo equipo ganador de un campeonato tiene un premio. Aquí encontramos el cuantificador, ¿sí? Algunos carros no son fabricados en Japón. Aquí está el cuantificador. Entonces dice que esos enunciados tienen un término sujeto y un término predicado. El sujeto
Iríamos en este caso en algunos carros, no son fabricados en Japón, entonces aquí el sujeto diría la palabra carros. ¿Ven? Y el predicado es todo lo que queda de ahí en adelante.